Bueno, aquí vamos a hablar sobre el motor de arranque, solamente el motor de arranque o los distintos motores de arranque. Algo de generalidades sobre el motor de arranque es que, por ejemplo, de acuerdo al modelo, la marca y el año, hay distintos sistemas. Por ejemplo, en los modelos Ford, que todavía existen, los modelos Ford antiguos, vamos a encontrar, por ejemplo, este tipo de relé. Este es un relé automático o también le llaman cochinito, marranito. El marrano es el relé automático. ¿Cómo va instalado este relé? Este tiene una alimentación desde la batería, directamente a la batería, y desde aquí va directamente al motor de arranque. El motor de arranque vendría siendo un motor liso, sin cabeza, igual que este motor de moto. Es la misma función, este motor de arranque de moto. ¿Ves? No tiene automático, y este tipo de arranque se activa con un relé automático, un relé auxiliar, que sería este otro. Las motos traen unos parecidos más pequeños que este, pero las funciones son las mismas. Trae dos terminales pequeños o dos cables pequeños para la activación, y tiene dos tornillos grandes, que es donde hace el puente, la alimentación, y cuando se activa el relé, hace el puente o la conexión entre los dos terminales gruesos y hace funcionar este motor de arranque. ¿Qué pasa? Solamente en los modelos Ford antiguos se ven estos sistemas. Este sistemita ahí que todavía persiste en la historia. ¿Qué pasa con ellos? De que la mayoría de los arranques nuevos actuales ya vienen de esta manera. Traen el automático incorporado y tiene sus mismas partes que el modelo arranque Ford. Simplemente que no trae el automático incorporado. Ahora, ¿cuáles son las partes de un motor de arranque? Automático, bien sea individual o incorporado. El inducido, la camisa de campos, portacarbones o carbonera y los carbones. También está entre esos la tapa delantera del arranque, la tapa trasera del mismo arranque y los tornillos que estoy soltando en este momento, que son los que sujetan o compactan toda la pieza como tal. Vamos a ver, este es un motor de arranque de una D-Max. Vamos a ver el ejemplo de las partes, cuáles son, cómo se ven, y en este caso vamos a ver cómo se desarma. Estamos viendo cómo se desarma este modelito. Bajémoslo más acá. Y entonces tiene tornillo número 10 y tornillo de estrella o de estría. Por ejemplo, estos dos tornillos pequeños de estría son los que sujetan a los carbones y le suministran la corriente negativa a los carbones del arranque, ¿no? Vean, lleva dos tornillos pequeñitos. Estos dos tornillos sujetan a la carbonera y los carbones negativos están soldados a la carbonera. Están alineaditos allí. Vamos a soltar los cables los tornillos número 10, que en este caso son número 10, que sujetan la camisa con la tapa trasera y la tapa delantera. Encapsulan todo el arranque como tal. En cierta forma, es fácil y compacto de desarmar. Entonces, decimos que el arranque está formado por automático, camisa de campo, inducidos, carbonera o carbones, con carbones, la tapa trasera, delanteras, y ya, esos son los componentes que utiliza. Automático, camisa, inducido, y el Bendix, me faltaba el Bendix, que es el engranaje que transmite la fuerza del motor de arranque y hace la conexión a la cinta o a la cremallera del motor y lo hace prender. Entonces aquí vamos a remover, sacamos esa tuerca que está aquí. Esta tuerca sujeta el cable de los carbones, de la carbonera o los carbones, Entonces ya teniendo los tornillos sueltos, vamos a remover, vamos a quitar esta tapa con un poquito de golpes técnicos. Sacamos esta tapa, ya la vamos viendo.
La diferencia entre los arranques también se da cuenta es que este tipo de arranque trae un rodamiento. Otros carros como por ejemplo el Ford y el Chevrolet antiguo usan bocinas que son hechas de bronce y aleación de carbón, creo que es, pero son diferentes, ¿no? Este modelo trae un rodamiento y dura más que el otro. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos desarmado, tenemos la conexión del carbón y este viene siendo el portacarbón o carbonera. Aquí tenemos portacarbón o carbonera. Vamos a ver más cerca y aquí tenemos un carbón positivo y aquí tenemos un carbón negativo, o al revés, aquí tenemos un carbón positivo y este viene siendo un negativo que va soldado en la portacarbón o en la lámina metálica del portacarbón. Entonces aquí vamos a hacer esto. ¿Cómo se saca esto? ¿Cómo se debe sacar? Alándolo hacia arriba, retirándolo hacia arriba y vamos separando la carbonera del inducido. Ahí metemos, ¿ves? Ahí se va acomodando y lo vamos retirando hacia arriba y la metemos. Pero una técnica, como también el curso tiene que ser técnico, lo que estamos hablando aquí tiene que ser técnico, vamos a ver cómo es una forma, cuál es la forma correcta o una forma buena y fácil de que puedas sacar los carbones y que no se te enrieden ya te voy a decir. ¿Qué pasa? Que los carbones tienen un resorte y los resortes generan mucha presión y cuesta a veces meterlo. Si le colocamos, aplicamos la técnica que te voy a mostrar yo ahorita, podemos volver a armar los carbones. Si no están malos, claramente, si no están malos los carbones, podemos armarlo de nuevo sin tener tanto problema. Al desarmar los carbones, nos vamos a encontrar con que tenemos, como dije, tenemos presión en los carbones, que son la presión que hace que los carbones hagan contacto con el inducido. Y aquí vamos a utilizar esto. Utilizamos un dado normal y movemos todo el portacarbón hacia arriba, que se deslice y él va a caer, los carbones, la presión va a caer en el dado, ¿no? En el dado. Y entonces allí, de esa manera, afloja la camisa que está pegada a esta y la retiras hacia arriba. Dame un segundo más. Un golpecito lateral para que él se afloje y utiliza de repente un destornillador para hacerle palanca. Ahí se aflojó. Voy a retirar la camisa. ¿Por qué la saco así de esta manera? Porque si yo veo rápidamente que los carbones están enteros, así como aquí se ven que están bastante grandes, yo trato de no desarmar tanto y no complicar el trabajo. Entonces lo que hago es colocar un dado aquí arriba para que los carbones queden presionados en el carbón, o mejor dicho, los carbones queden presionados en el automático, en el dado, perdón, y puedo retirar el portacarbón armado y la camisa a su vez. Así, de esta manera se saca para hacer su limpieza, su lavado. Ahora, aquí donde vemos el segundo componente, ya vemos el tercer componente. El primer componente eran la tapa, el segundo portacarbones, carbonera y los carbones propiamente dicho. Aquí están los carbones, resorte de carbones, carbonera, la parte metálica, la base donde va sujeta. Aquí tenemos la camisa de campos. Aquí tenemos embobinado. Cada uno de estos viene siendo un embobinado y cada uno de ellos es un campo eléctrico que hace la función de magnetizar el arranque. Esto viene siendo la camisa. Solamente esto sujeto con dos carbones. La puedes separar aquí, la puedes desconectar, la sacarla aquí y se separan en dos piezas. Y ya tienes la camisa separada. ¿Ves? Estos son los componentes. ¿Qué hace la camisa? ¿Cuál es la función de la camisa? Es hacer el campo magnético
para que este aparato que estoy moviendo aquí al ladito haga eso que está allí. Pero la camisa es estática. Entonces la camisa es estática, pero crea el campo magnético, un campo magnético, y el inducido empieza a trabajar así. ¿Sí ves? Ok, vamos por partes. La tapa trasera, la camisa ya la tenemos aquí, los portacarbones. Este viene siendo el inducido. Inducido es un rotor, un rotor con un embobinado eléctrico. ¿Ves? Viene con dos rodamientos. En vez de bocina viene con rodamientos. Este es de la D-Max, de la Look D-Max, es este tipo de arranque. Así viene para los motores NPR, para los Isuzu, todo ese modelo. Los Mitsubishi, camioncitos tienen esta tecnología. Son muy parecidos en físico, simplemente que cambia el tamaño, son más grandes. Aquí nos encontramos con la tapa delantera que alberga el Bendix. El Bendix son estos dientes que están aquí, pero a su vez adentro tiene un conjunto que trabaja el Bendix o ese engranaje ahí como tal. Este viene siendo el automático. El automático trabaja, tiene una alimentación de batería, esta es una alimentación que va a los carbones y un activador. Cuando llega corriente aquí al activador, se energiza la bobina que va aquí dentro, en el automático, y el automático mueve un émbulo, un metal que sube, y a su vez tiene arriba una pletinita de cobre que hace contacto entre estos dos terminales. Por eso es que al inicio del curso vemos lo que es magnetismo, transformadores, electroimanes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tiene que ver todos los componentes basados en electricidad automotriz, traen la existencia de magnetismo, electroimán y esos temas. Ahora, básicamente, ¿qué hace esto? Esto es un electroimán que se energiza cuando le llega corriente positiva por aquí. En la carrocería tiene un negativo, hace un negativo en la carrocería y en este terminal que van sujetos a los carbones. Pero cuando llega corriente aquí, se energiza positivo aquí en esta terminal, genera un campo magnético, un electroimán que hace que se mueva un émbulo, y el émbulo empuja la pletina, una locha, ¡pam!, que hace contacto entre estos dos tornillos. Cuando hace contacto entre estos dos tornillos, el positivo que viene de batería que está aquí lo envía a este terminal, y de este terminal lo envía al cable que tiene aquí, y este a su vez lo lleva a la camisa, da vuelta en toda la camisa, en un campo de la camisa, y de ahí retorna en este otro carbón que entra de nuevo en el inducido y hace un circuito cerrado de campo magnético en el inducido y camisa para que este genere la rotación del motor de arranque. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre el motor de arranque? Tenemos que tener en cuenta rasgo físico, que esta parte metálica no pegue de los campos. Si pega de los campos, genera falla en el arranque, genera que no tenga buenas revoluciones, que gaste la batería y que literalmente no prenda el vehículo, no prenda el motor. ¿Sí? Si está gastado, si está chocado hacia aquí, va a tener problemas para encender el motor. ¿Qué pasa? Cuando pasa esto, que está pegándose la camisa, está pegando de la camisa de un lado, de un costado del inducido, entonces ahí tenemos dañados son las bocinas, o tenemos dañados los rodamientos, en este caso sería los rodamientos. Aquí tenemos otro tipo de inducido, este está sucio, pero este es un tipo de inducido combinado en rodamiento. Tiene un rodamiento trasero, en la parte de atrás tiene un rodamiento trasero, y en la parte de adelante usa una bocina, por eso que viene así lícito, que es un casquillo de bronce con una aleación ahí especial. Aquí tenemos otro arranque, otro inducido, que si se logra ver, tiene un lado que está oscuro y un lado que está claro. Vamos a ver si lo logramos ver. En esta parte tenemos un lado oscuro, pero en esta parte tenemos un lado plateado, más limpio,
más cromado. Eso se debe a que, prendamos aquí la luz, a que estaba haciendo contacto el inducido con la camisa. Se estaba pegando. De este lado, la parte de abajo, la parte exterior o inferior, está en color negro. ¿Por qué? Porque es el sucio o el color que agarra el motor el inducido como tal. Pero entonces, si se mantiene así, se está cromando, es porque se está limpiando. ¿Se está limpiando con qué? Es con el roce contra el campo, entre este componente que está aquí, entre esta parte. Entonces, cuando está haciendo ese contacto ahí, se raya el inducido y se deja esa marca. Ahí hace caber la constancia de que está dañado las bocinas o los rodamientos. Hay que cambiar rodamiento. Por ejemplo, bueno, son los componentes. Este es el ejemplo del motor D-Max. El Bendix, no te voy a mostrar un Bendix, te voy a montar otro tipo de Bendix para no desarmar ese. Mira este tipo de Bendix. Este es un Bendix, pero este es un motor de camión, de una gandola, de un cabezal, de un motor Cummins N14. También lo utilizan los Mac antiguitos, los Mac modelo que el R400, R600. Usan este tipo de Bendix. Y aquí tenemos otro tipo de Bendix. Este tipo de Bendix, que es de un auto pequeño, de un carro pequeño. ¿Cuáles son las funciones de un Bendix? Un Bendix, cuando está armado dentro del arranque, está en esta posición. Pero cuando se activa el motor de arranque, él se mueve hacia adelante, hace este desplazamiento. Y este desplazamiento va acompañado del giro del motor de arranque. Y entonces empieza a hacer este giro, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer girar el motor como tal, el motor de combustión. Este es el motor de arranque, este prende el motor de combustión. ¿Cuáles son las fallas del motor del Bendix? El Bendix es como el rache de bicicleta. Él tiene una fricción, tiene una presión hacia un lado, ¿ves? En este caso tiene una fricción hacia un lado, se siente una fricción, no está libre, no lo puedes mover con un solo dedo, ¿ves? Tiene una fricción, si lo puedes mover abrazando y aplicando algo de fuerza, pero al lado contrario, él no te va a girar nunca, no te va a girar. Esta es la postura original del Bendix. Tiene que estar así, tiene que tener fricción al lado que gira, fricción más o menos, y para el lado contrario no debe devolverse, no puede girar al contrario. Si gira al contrario o si está muy libre, significa que el Bendix está defectuoso. El Bendix está defectuoso. Con el tema de que los tipos de arranque existen, aquí tenemos este tipo de arranque. Es un motor de arranque de camión, de ese Bendix que mostramos ahorita. ¿Dónde se fue? De este tipo de Bendix. Este tipo de Bendix viene montado en un arranque así grande. Ahí está la camisa. De ese tamaño es el tipo de arranque. Entonces, tienen el mismo principio, tienen la misma forma. Simplemente que el tamaño es diferente. ¿Ves? Tienen las mismas funciones, la misma forma, pero el tamaño ya tenemos que retirarlo un poco más para que veamos la similitud del componente.